Dentro de la investigación, y creo que dentro de la investigación clínica, mucho se ha avanzado en las últimas, ¿qué será? Esto es en las últimas décadas, de hecho en las dos últimas décadas recientemente, en tener esta graduación de niveles de evidencia. Ahora, esto es un tipo de escuela, es un tipo de sistematización de estudios. ¿Qué ocurría? El doctor Pedrito le daba a sus pacientes 200 miligramos de la pastilla tal y la fiebre reducía en 7 días. Vamos a pensar, ¿no? Un antibiótico, ¿ok? Este, el doctor Pablito le daba a su paciente 200 miligramos también y veía que la fiebre reducía en 10 días. Pero el doctor del otro lado le decía, le daba no 200, le daba 400 y no observaba cambios. Otro doctor le daba tal. Entonces, una manera de organizar es, bueno, ¿cómo ponemos eso? ¿Esto igual o no? Y sobre todo para producir guías de recomendaciones clínicas, ¿no? Entonces, habrán escuchado, habrán visto, de hecho en el Perú, el Instituto Nacional de Salud, pero también dentro de salud hay unidades para producir guía de investigación clínica. ¿Qué le doy? ¿Cómo le doy? ¿Para qué le doy? Entonces, estas guías intentan armonizar, intentan hacer como ordenar la casa, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe hasta hoy y qué es lo mejor que todo? Entonces empiezo a ordenar la casa, ¿ya? Voy a ordenar ¿qué voy a ordenar? Voy a ordenar la cocina, vamos a hacer, ¿ya? Entonces tengo por un lado los platos. Voy a poner todos los estudios, todos los platos, ¿por qué? Porque los platos me sirven para servir la comida. Voy a ordenar las ollas limpias, por tamaño, esa lo voy a ordenar acá. Voy a ordenar los cubiertos por acá y voy a tener los ingredientes por otro lado, ¿sí? Entonces entras y ves una cocina ordenada. Los niveles de evidencia van por ahí, va por esa intención de ordenar y hay una, hay una sensación de que todo nos va a servir, ¿sí? Pero algunos nos van a servir más, ¿sí? Entonces, en esta gradación, imagínate una escala. Y las escalas van en una numeración, ya pueden buscarlo en detalle, la numeración desde el nivel más bajo hasta el más alto. El nivel más bajo es lo anecdótico, ¿no? Oye, yo traté a mi paciente y le di 200 miligramos y mejoró. De lo anecdótico, el mundo está lleno. Habrán visto ustedes la ivermectina, la hidroxicloroquina, el dióxido de cloro, etc. Al costado puedes poner también persinarse, es lo anecdótico. Yo hice esto y observé tal. La gran deficiencia de esto es que no tenemos comparadores. Bueno, ¿comparado con qué? ¿Será que el otro grupo también lo hizo o no lo hizo? En el otro extremo tenemos lo que se llama los ensayos clínicos aleatorizados, donde tú dices, ahorita empiezo eso porque ahí vienen los tipos de diseño, ¿ya? Entonces voy a prestar más atención en el diseño estudio. Entonces no voy a escribir de lo anecdótico hay mucho, pero en este rango de preferencia de evidencia están los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Por qué? Porque removemos lo anecdótico y en una observación uno intenta remover potenciales explicaciones y te quedas con lo observado. Y en el interín estarán de lo anecdótico, lo menos anecdótico que sigue es, bueno, ya no es un caso, sino un grupo de casos, un reporte de casos. Luego un grupo de una población muy peculiar. Luego un grupo observacional más largo o una intervención sin comparador, etc. Entonces, esto es la gradación, desde observaciones sin comparaciones hasta observaciones aleatorizadas, donde uno lo que observa y se centra es en la introducción de una intervención que puede ser biológica, farmacológica o no farmacológica y espera cambios. Esos son los niveles de evidencia. ¿Para qué me sirve? Regresemos esto a la cocina. Para cuando estés tú ordenando tu cocina, tú vas a poder decir, para este problema tengo muchos platos, muchas ollas y poquito del otro. Entonces sabes que la evidencia que me informa esta recomendación procede de esto, ¿sí? Nos ayuda a organizar de manera sistemática. Tú quieres decir, oye, quiero hacer el mejor ceviche del mundo. Pucha,
Pero si no tengo platos para servir o si no tengo ollas, no vas a poder, ¿no? Entonces necesitas saber que tienes tus mejores ingredientes para poder recomendar que lo hagas de esta manera, ¿ok? Entonces, en la práctica clínica, que es el encuentro con los pacientes, necesitamos saber qué se sabe, cómo está ordenado y qué es lo mejor que le podemos dar a nuestros pacientes, preservando la seguridad sobre todo y dándole un beneficio. De ahí viene esta idea de gradación. Para algunas condiciones hay muchos estudios, habrá mucha información y habrá muchos estudios de los que tú más quieres y dices, tenemos evidencia suficiente para recomendar esto en tal dosis por tanto tiempo, etc. Para otras condiciones quizás no hay tantos estudios. Y vas a decir, bueno, lo que te puedo recomendar, mira, es, no estoy tan seguro, mucho del estudio está por acá, por ahora, seamos cautos, te puedo recomendar hacer eso. Entonces, eso es la lógica detrás de los niveles de evidencia. Pero tú me puedes decir, bueno, eso solamente te permite organizar un tipo de investigación. Es cierto, te permite organizar un tipo, no todo. ¿Dónde están los estudios más de procesos? Que también tienen implicaciones en AUCOS, ¿no? El ejemplo en Perú ahora es tests, hagamos pruebas, más pruebas, más pruebas. Bueno, ¿y cuáles son los procesos para garantizar que las pruebas pueden ocurrir a tiempo, efectivas, de calidad, baratas? Ahí no hay investigación de cuál es mejor que no, solamente queremos, y también hay investigación operativa de procesos. Se llama esto las ciencias de la implementación. Yo sé que esto funciona, yo sé que el ceviche cura, pero puedo dar 30 millones de ceviches 3 veces por día, por 3 semanas consecutivas. No, y es una implementación, una logística detrás. Lo mismo va a pasar con las vacunas, ¿no? Entonces, eso no uno lo puede graduar, es con esta misma graduación de la evidencia. De la misma manera les doy otro ejemplo, mis amigos de ciencias sociales. Oye, ¿por qué la gente toma la vacuna o no? ¿Por qué la gente toma la pastilla o no? ¿Por qué la gente come ceviche o no? ¿Por qué le gusta, no le gusta, lo hace muchas veces, repetidas veces, etc. Entonces, en las ciencias sociales no existe esta gradación. Entonces, ¿niveles de evidencia son importantes? Sí, pero ¿y ahí para qué no? Para informar las recomendaciones de las guías de práctica clínica que usualmente ocurren dentro de un entorno mucho más controlado, estable, como son el encuentro uno a uno de los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿nos ayudó, avanzó mucho? Sí. Se acuñó el término medicina basada en la evidencia, sí, fue muy bien, nos permitió, porque antes las cocinas era un desastre, un desorden, ¿no? Cada uno hacía yo usaba lo que veía, ¿no? Yo usaba este plato con esta olla, con este ingrediente. Nos hemos ordenado, hemos avanzado, pero ahora vemos que no es suficiente, ¿no? Pero hay un tema también de procesos de implementación, hay un proceso más de entender los entornos, cuál es el aporte de las ciencias sociales, y también de las preferencias del paciente, ¿no? Estamos ahora entrando a un campo donde las preferencias individuales de los pacientes valoran mucho, ¿no? Doctor, pero si en vez de tomar 2 pastillas puedo tomar una vez al día, en vez de tomar 4 veces al día. ¿O qué pasa si es que en vez de tomarla 7 días, la tomo 5 días? ¿O puedo dejar pasar? Entonces, habrá algunos estudios que no tendrán la mejor evidencia y ahí es un mayor esfuerzo para el médico, para el médico, de saber qué es lo que hay y qué es lo que no hay, porque la intención no es, esto es lo mejor y todo debe ser así. Porque no funcionamos así. Un ejemplo es, si te digo, cómprate un carro, no todos se van a comprar el mismo carro, tú los vas a querer y si te doy un margen para gastar adicional, tú le vas a poner asiento de cuero, pero tú le vas a poner un equipo de sonido y el otro no, le va a poner lunas polarizadas. Entonces, lo mismo con la medicina, cómo adaptamos no es necesariamente las preferencias del paciente, pero sino a respetar, en esta transacción, hacer una medicina más respetuosa, ¿no? Entonces, la gradación es importante, pero no hay que ser militares, ¿no? Nos sirve para estructurar nuestras guías de recomendación. De hecho, y una buena guía de recomendación ahora se valora y se califica si es que tiene la participación de los grupos involucrados, ¿no? Entonces, si tengo una guía para el manejo de la sordera, no lo voy a hacer yo desde mi escritorio, pues, ¿no? Tengo que preguntarle a los pacientes que sufren estas condiciones qué les parece o no les parece, está bien estructurada, sí o no. Entonces estamos avanzando en varios frentes y espero que con esta explicación les ayude a entender que la gradación ayuda, pero ayuda dentro de un contexto y eso no es el único contexto donde se produce toda la investigación científica. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Es bueno porque es muy sistemática y a veces los médicos somos bastante cuadraditos, ¿no? Entonces no funciona a unos más que a otros, pero no le funciona a todos. Y sobre todo una de las críticas más grandes es está bien,
bonita tu guía. Y ahora, ¿cómo hacemos para que la usen? ¿O cómo hacemos para que funcione? ¿O cómo hacemos para que la usen bien? Porque el objetivo no es solamente tener guías, sino que esto se traduzca en una mejora para los pacientes. Entonces, muchos retos y muchos campos de investigación por varios frentes. Los niveles de evidencia son una herramienta, son unas pautas que nos ayuda a estructurar, a organizar de manera sistemática todo el conocimiento científico que se conoce. Entonces, tenemos conocimiento científico y acá tienen que pensar como en una escala, un espectro, o un ranking. Se le ha puesto ahora esto, por niveles se le ha puesto ranking, una percepción de uno es mejor que otro. No, para mí es más una organización de qué es lo que hay, y ustedes tienen que saberlo. Entonces, hay estudios que son más anecdóticos, observaciones de un caso, un pequeño grupo de casos, se llaman reportes de caso, y hay estudios que toman un poco más de tiempo, donde uno va al experimento, ¿no? Que se llama el ensayo clínico aleatorizado, donde uno remueve potenciales explicaciones alternativas y deja que la observación esté centrada en base a una intervención. En el interín tenemos una serie de estudios observacionales. ¿Ok? Entonces, entre lo aleatorio o lo anecdótico, podrían existir una serie de explicaciones alternativas. La gran deficiencia de este tipo de estudios es que no tenemos comparador. En cambio, en un ensayo clínico aleatorizado tenemos una comparación clara, tenemos dos grupos, uno con intervención y uno sin intervención. En el interín tenemos una serie de estudios observacionales donde su gran deficiencia en algunos casos pueden ser también o no tener comparador o no saber qué otras cosas pudieron estar ocurriendo. Uno de los grandes problemas con los estudios observacionales es los factores confusores. Y estudiar confusión tiene que ver con explicaciones alternativas, ¿no? Entonces, esta deficiencia se remueve en los estudios clínicos controlados porque tienes los dos grupos iguales y solamente que por chance un grupo recibe la intervención y el otro no. Y ahí puedes observar tu evento de interés. Entonces, en esta gradación uno va a tener ciertas preferencias porque la evidencia va a ser menos confundida, ¿sí? La evidencia que uno genera será menos confundida en los ensayos clínicos y tendrá mucho mayor riesgo de ser confundida. La observación que uno presenta tendrá mayor riesgo de ser confundida si es que viene de estudios anecdóticos, ¿no? Entonces, esta gradación nos permite para saber cuánto hay de cada uno de estos distintos tipos de estudio y todo eso organizarlo y transformarlo en una recomendación para la práctica clínica. Esto se usa mucho dentro de los entornos clínicos. Entonces, quiero saber cuál es la guía del manejo de neumonía dentro del hospital en pacientes adultos mayores. Entonces tengo que organizarme. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la guía de manejo de neumonía infantil? Distinta población, ¿sí? Distintos manejos o distintos tratamientos. Y así tú puedes ir ampliando. Entonces, lo de las guías, lo de la gradación de niveles de evidencia te permite llegar de manera estructurada y organizar tus recomendaciones. En algunos casos habrá mucha investigación, en otros casos habrá muy poca o inexistente. Entonces, esto es para estructurar, organizar todo el conocimiento existente con algún tema en particular. Hago énfasis en que esto es en el entorno, porque eso no es la única investigación que existe. Puede haber investigación también más de procesos, más de implementación, lo que se llama ciencias de la implementación. Ya sabemos que esto funciona, ¿cómo hago llevar? Ahí hay preguntas de investigación. O las ciencias sociales, el contexto, cómo hago que los participantes se involucren más, participen mejor, nosotros produzcamos intervenciones con mayores chances de ser tomadas, etc. Entonces, la gradación de los estudios nos permite, tiene un lugar, pero no es la única investigación que existe, tiene una función estructurar de manera sistemática todo lo que se sabe con respecto a un tratamiento en particular. Lo importante en eso entonces es, dentro de todo, imagínate que fueras a un gran mercado, lo que nos permite estos niveles de gradación es ordenar con este gran principio de cuáles los estudios que tendrían menos sesgos o chances de confusión versus los que tienen más sesgos, que eso es los lentes con los cuales uno mira, los estudios con más sesgos o más riesgos de sesgo, más chances de confusión versus los que tienen menos, ¿no? Porque estos
puede tener mayor certeza de que la recomendación podría funcionar. Por eso se traduce en un documento, se armoniza y sobre eso uno podría guiar y pautar las decisiones clínicas, la asignación de presupuesto también, etcétera. Contemplando que hay otro tipo de investigaciones que nos ayuda y contemplando también que en la producción de estas guías es importante contar con la participación de los pacientes. Es importante contar con la participación de los actores claves, ¿sí? Porque no es solamente esto es lo que está estudiado, quizás es lo único, pero no quiere decir que es lo único que funciona, es lo único que se ha estudiado. Y ahí vienen otros temas como influencia de la industria o qué tipo de estudios se han hecho y por qué no otros, etc. ¿Sí? Entonces hay que modular el mensaje también. Espero les sirva.